Pongamos un poco en contexto la conversación que vamos a tener a continuación. Tras casi 24 horas de intensos operativos en condiciones extremas, las autoridades de Magallanes dieron por finalizada la tarde de ayer la búsqueda de las 7 personas que aún continuaban desaparecidas en el circuito macizo de Paine del Parque Nacional Torres del Paine. De ellas, 4 fueron encontradas con vida y 3 lamentablemente resultaron fallecidas, que se suman a los 2 ciudadanos mexicanos que también perdieron la vida. Sobre esta tragedia que conmocionó a nuestro país, queremos conversar con Michel Deler, experto en gestión de emergencias. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Antonia, Yerko, hola. Hola Michel, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Michel, le quería partir preguntando por qué falló acá, que derivó en esta tragedia que dejó a 5 turistas fallecidos. ¿Fue directamente producto de las condiciones climáticas o hay una responsabilidad detrás también por parte de la administración de este recinto? Yo creo que a medida que pasan las horas, la verdad es que las preguntas aumentan. Y eso requiere una investigación que vaya más allá de lo judicial. Lamentablemente nuestro sistema de emergencia se está acostumbrando demasiado a la judicialización de la emergencia, que no está de más señalarlo. Cuando se judicializa la emergencia, lo que busca es determinar responsabilidades y elementos asociados a un potencial crimen, a hechos constitutivos de delito, y por lo tanto deja fuera todo lo que tiene que ver el análisis más profundo de qué se pudo haber hecho mejor. En segundo lugar, creo que en general el análisis que se hace está asociado de una u otra manera a culpar a las condiciones meteorológicas o culpar de una u otra manera a la responsabilidad o la acción de, en este caso, los turistas. Creo que aquí hay muchas cosas que analizar, entre otras cosas, por ejemplo, si habían alertas meteorológicas que nos pudiesen haber permitido difundir información para buenas decisiones por parte de los turistas y también acciones por parte de la administración de un parque, que no olvidemos, no estamos hablando de cualquier parque, estamos hablando probablemente del parque nacional más importante en Chile. Sí, Michel, a propósito de eso mismo, ¿no? Aquí se abre una discusión que es bien interesante y que se viene alertando ya desde hace varios meses o varios años, yo diría, y que tiene que ver con la gestión, precisamente, que es tu expertise, que es la gestión de los parques nacionales. No es cobrar una entrada y abrir y marcar unos senderos, ¿no? Esto requiere mucho más. Y hay una pega que parece que no se ha hecho en lugares tan importantes como las Torres del Paine, por ejemplo, que reciben además a cientos de miles de turistas al año, y que, como bien decías tú, no haya existido una alerta respecto de las condiciones meteorológicas o que se cierre derechamente si no están las condiciones para poder subir, etcétera. ¿Qué es lo que está fallando acá en términos de gestión? Creo que aquí hay 2 elementos de lo coyuntural muy importantes, más allá de las investigaciones que se puedan hacer. Estamos hablando, entre otras cosas, de cómo se maneja comunicacionalmente esto, que va abriendo espacios para dudar respecto de qué se había hecho. Por ejemplo, lo que tú señalas. Se debió haber cerrado el parque. En las últimas horas hemos visto, y de una u otra manera en las versiones oficiales se deja entrever que aparentemente habría falta de personal que hubiese estado relacionado con la ausencia producto del evento electoral que vivimos este fin de semana. Cuestiones que realmente son muy complejas al momento de pensar en un parque que, insisto, es de clase mundial, no solamente por su belleza, sino que por la infraestructura, por las inversiones, por los actores que operan dentro del parque. Y en ese sentido, creo que hay elementos que lamentablemente tampoco desde el punto de vista comunicacional se aclaran con la rapidez que debería realizarse. Creo que aquí hay elementos que nos llevan, al menos inicialmente, a pensar que hubo medidas que pudieron haberse tomado. Pero insisto, eso, la verdad, es que a esta altura, cuando falta claridad por parte de la autoridad en términos de establecer elementos objetivos y concretos como los que he señalado, nos abre un espacio a la especulación que es sumamente complejo al momento de manejar la seguridad al interior del parque hoy día, pero también en lo que respecta a las condiciones futuras. En un parque, insisto, tan relevante como este, me parece que ahí hay un elemento complejo. Este rumor, no nos olvidemos, o esta especulación que uno puede hacer, también termina siendo revictimizante para las personas que han sido afectadas. Entonces, en lo concreto, sí, efectivamente, hay elementos que a la menos, a una primera luz, incluso por parte
de la falta de definición o comentarios de la autoridad, hay elementos que pudieron haber sido parte de esta cadena de hechos que termina en una tragedia tan lamentable como la que estamos viendo. Michelle, todo lo que estamos conversando tiene que ver con el concepto de prevención, ¿verdad? Así es. Vamos ahora a la reacción, porque también aquí hay otra parte de la gestión de emergencia que es tan importante como la prevención, digamos. Es la reacción, son los recursos, es cómo se implementa un plan de rescate, de búsqueda, en un lugar, en una zona, además, que es tan compleja. Las fases que tienen que ver con la mitigación, prevención, preparación, respuesta e incluso la recuperación, en algún momento dado se van sobreponiendo unas con otras. Y por lo tanto, en la misma respuesta, estamos hablando, por ejemplo, que una alerta meteorológica, como sí fue levantada a eso de mediodía del día lunes por parte de la Dirección Meteorológica, es parte también de la respuesta a una emergencia. Y ahí hay que investigar y se debe clarificar si el parque tomó las medidas de cierre, pero también de difusión e información a la comunidad, a los turistas respecto de que no se debía hacer, por ejemplo, caminata ese día y más bien debía, por ejemplo, permanecerse en un lugar seguro. En segundo lugar, creo que parte de los inconvenientes que seguimos teniendo en nuestro sistema de emergencia es que no hay certeza ni total claridad del despliegue de los recursos, en términos de que, por ejemplo, las primeras informaciones empiezan a dar cuenta de recursos terrestres, sin claridad en términos de lo cuantitativo. Básicamente, no se percibe una planificación de respuesta en un lugar que es susceptible de tener este tipo de situaciones. O sea, aquí no estamos hablando de el medio del desierto de Chile, donde hubo un temporal de viento y nieve. Estamos hablando de una zona que meteorológicamente y además incluso desde el punto de vista del pronóstico era susceptible de tener un fenómeno de clima extremo en esa zona y por lo tanto frente a eso uno debe anticipar posibilidades de situación de este estilo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la logística desplegada, me parece que siempre terminamos con un problema de dar certeza en el inicio. En segundo lugar, me parece que en nuestro sistema sigue habiendo una deuda en términos de la institucionalidad. En lo personal, creo que nunca es bueno que un delegado presidencial o una autoridad política asuma un rol más bien táctico en la discusión y por lo tanto tenemos una serie de elementos que pudieran haber estado siendo desplegados, pero que básicamente no son comunicados adecuadamente o en el peor de los casos, que lo que se comunica es lo que está ocurriendo y por lo tanto tenemos un problema de eventualmente despliegue logístico. En este despliegue logístico hay temas de recursos importantes como tiene que ver despliegue o predespliegue, por ejemplo, de recursos aéreos para esa zona. En tercer lugar, yo te diría que hay otro elemento, es dar a conocer con claridad cuáles son las prioridades. En este momento estamos hablando de recuperación de cuerpos, pero no nos olvidemos, hay un grupo importante de personas en esa zona que también son víctimas. Puede que no tengan lesiones físicas, pero han estado sometidas durante a lo menos 48 horas a un nivel de estrés importantísimo y por lo tanto deben ser consideradas como víctimas y sujetas de rescate e incluso de evaluación, de acogida y de refugio una vez que sean extraídas desde esa zona. Sí. Michelle, estamos conversando con Michelle Delert, experto en gestión de emergencias. Para ir cerrando, te quería preguntar por algo un poco más técnico, si nos podrías explicar este sistema, el SOS Garmin, en que un turista que pasaba por el sector activó su reloj, mandó un mensaje a Estados Unidos y luego la empresa de georreferenciación norteamericana emitió la alerta a Senapred. Si nos podrías explicar un poco cómo funciona ese sistema. Este es un sistema que es bastante antiguo, que funciona sobre una red que se llama Iridium. La verdad es que es muy conocido y muy utilizado ya hace años en el ámbito de lo que tiene que ver con la gente que hace alta montaña, excursiones, que está acostumbrada más bien a este tipo de operaciones. Y por lo tanto lo que ocurre es que son dispositivos, insisto, no es algo nuevo. Son dispositivos que son muy robustos y que permiten, en definitiva, mandar una alerta a una red satelital y esa red satelital reenvía ese mensaje a una central de monitoreo, que en este caso, como se ha señalado por la prensa, está en Estados Unidos, y establece dos elementos.
un mensaje SOS, pero además la geolocalización de quien emite desde un dispositivo esta alerta. Y por lo tanto, hoy día ya es a nivel de relojes, a nivel de ese tipo de dispositivos, pero incluso hace ya varios años, por ejemplo, incluso tú tenías algún tipo de dispositivo que tú colgabas en tu mochila o lo llevabas contigo. Pero hoy día ya la modernidad lleva a que prácticamente todo ese tipo de cosas estén, por ejemplo, en estos relojes que muchas veces nosotros vemos, son bastante grandes para excursionistas, que son de una marca que es la marca Garmin. Pero básicamente los sistemas de alerta y de georreferenciación en este tipo de actividades son muy importantes. Y en este caso en particular, para no confundirlo con otro tipo de servicios satelitales, este es un servicio que está diseñado y tiene la robustez para actividades en condiciones extremas como las que vimos ahora, y que no solamente son útiles en montaña, sino que, por ejemplo, también en mar abierto, para dar solamente algún tipo de ejemplo. Sí. Bien, Michel Delerm, experto en gestión de emergencias, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo de Radio Infinita? Muchas gracias por la conversación, que esté muy bien. Un abrazo, Michel, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Solamente algo de cierre. Sí, claro. Insistir en la importancia de realizar investigaciones en paralelo a lo que son las investigaciones judiciales. De lo contrario, nunca vamos a saber, en definitiva, qué es lo que se debe o se pudo haber hecho mejor, e incluso hay muchas responsabilidades que, no siendo de materia judicial, sí son responsabilidades que deben estar claramente determinadas, independiente que no constituyan, por ejemplo, una acción asociada a un crimen, que es lo que se centra la investigación judicial. Creo que esa capa nos está faltando muchísimo en nuestro sistema de emergencia. Perfecto, muchas bien, gracias. Pues, Michel, un abrazo, que esté muy bien. Chao. Gracias, un abrazo, que estén bien. Chao, chao.